bienvenidos a todos. Domingo 4 de diciembre, ¿qué ha pasado con 2022? Ya se va. Buenos días y bienvenidos a todos. Pues estamos a 4 de diciembre. Ahora estamos en unas fechas que se complican. Estamos de puente algunos, otros trabajan esta tarde, algunos que están de vacaciones ya. Los niños ya están con la vista puesta en las navidades. Están todos pensando en ir a ver las luces a Madrid. No vayáis, está muy lleno. Y lo que pasa siempre en la iglesia en diciembre es que se nos juntan todas las actividades, cambios de horario y de todo. Entonces vamos a ir poquito a poco diciendo los cambios que va a haber en los próximos días, ¿vale? Empezamos anunciando que hoy es la tercera ofrenda misionera de este año, ¿vale? Ya lo venimos anunciando otros días. Y esta vez va para el grupo de alabanza Alfa en Ecuador. Es un grupo que nos presentó Emiliano y que hacen una labor evangelística, sobre todo en las comunidades indígenas allí, y tenemos algunas imágenes o un pequeño vídeo que lo vais a poder ver mucho mejor que lo que yo pueda explicar. Ahí está, como veis es un grupo que va por diferentes iglesias, diferentes áreas y eventos a través de la alabanza, predicando la palabra del Señor, y todos los recursos que tienen salen de su propio bolsillo, ¿no? Aunque hay una iglesia detrás, los instrumentos, los viajes, los equipos, todo lo ponen ellos, ¿no? Entonces lo que queremos con esta ofrenda es apoyar esta labor que están haciendo, ¿no? Y como sabéis, cualquier cosita que mandemos de aquí, pues allí tiene bastante impacto. Así que si aún no habéis cogido un sobre, ahí atrás los tiene el hermano Pedro y va la ofrenda separada, y si alguno se lo ha olvidado hoy, pues yo creo que todavía la semana que viene podremos recoger también para esto, ¿vale? Muy bien, empezamos con todos. Perdón, y antes de nada la bienvenida a todos los que nos visitan, que tenemos aquí a la familia de Lori, ¿verdad? ¿Cómo es tu nombre? Silvia, Julián y Paola, bienvenidos. Espero que estéis como en vuestra casa. Y yo creo que no hay nadie más que nos visite hoy, ¿no? Más que los predicadores, ya, pero eso le damos paso luego. Bueno, pues estamos con la obra social de Navidad, y para apuntarse ahí está el día 9, con Laura
o con Paqui, les mandáis un WhatsApp, y si sabéis de alguien que tenga necesidad cercana a la iglesia, pues también podéis comunicar esa necesidad, ¿vale? Sabéis que las bolsas de Navidad son un poquito más especiales y se hace un esfuerzo de la iglesia para que así sea. Así que hasta el día 9, ¿vale? Porque luego hacen el pedido y ya no se puede poner nada más. Siguiente anuncio. Día 10, muy importante, las señoras tienen ensayo a las 18:30 aquí en Colmenar Viejo. ¿Algo que añadir, Nancy? Que si podéis colaborar todas para poder que salga algo bonito para el Señor, claro, que todas se comprometan. Por favor, un día de ensayo por la tarde, a las 6:30, un día al año casi, ¿no? Y va a haber refrescos o algo también, me han dicho. O sea, cualquier cosa buena, ¿ves? Así que venga, para venir a pasar una tarde muy agradable y además preparar la actuación del programa de Navidad, que va a ser el sábado a las 18:30, día 10. Y el día 11, ahora empezamos, muy atentos, porque yo sé que algunos se han despistado hoy con el horario. El día 11 es el último día que hay escuela dominical, es decir, el próximo domingo hay escuela dominical. Y es el último día hasta el día 8 de enero. Así que el próximo domingo, Antonia, el próximo domingo el culto es a las 11 y la escuela dominical a las 10, ¿vale? Aquí en Colmenar. Pero al siguiente no habrá escuela dominical, ¿vale? Y para que no madruguéis tanto, el culto será a las 11, ¿vale? Lo mantendremos en el horario normal, ¿vale? Pero el próximo domingo, día 11, tenemos el culto a las 11 y la escuela dominical a las 10. Y encima, los de la escuela dominical, ¿van a hacer qué? Ensayo después del culto. Y por la tarde, ensayo con las dos iglesias, Colmenar y Manzanares, aquí a las 5:30. Vale, y por la tarde, ensayo a las 5:30 con las dos iglesias. Así que muy importante, niños, niñas y jovencitos, y los que nos toca también estar ahí. Tenemos doble ensayo, ¿de acuerdo? Después del culto y el ensayo general a las 5:30 por la tarde, ¿vale? Ese va a ser el último ensayo y va a ser aquí. No lo podéis perder, ¿vale? ¿Apuntados, papás, mamás? ¿Sí? No hacer planes para esa tarde. Y el sábado 17, si no pasa nada y no encontramos otro sitio, que todavía seguimos buscando, pero parece que finalmente vamos a tener que hacer el programa en la iglesia de Manzanares. Así que el sábado 17 a las 6 de la tarde tenemos el programa de Navidad en la iglesia de Manzanares. Sabéis que es un día muy especial, prácticamente todos participamos en él de una manera o de otra, y es un día muy bueno para invitar a gente que no viene habitualmente a la iglesia. Sabéis que están las actuaciones de los niños, se puede invitar a los familiares, amigos, sabéis que hay una predicación especial y por supuesto al final siempre hay una sorpresa, ¿verdad? Jordan, ¿tú sabes qué sorpresa va a haber al final? ¿No? Es sorpresa, ¿vale? Sábado 17 a las 6 de la tarde en Manzanares. Y luego, pues, este martes es festivo, día 6. Y entonces en Colmenar pasamos el culto de los martes al miércoles. Así que tendremos el culto aquí en Colmenar y en Manzanares el mismo día, el miércoles, a las 8:30. Estudio y oración, ¿de acuerdo? El martes no hay culto en Colmenar, ¿vale? Será el miércoles. Y creo que ya después solo vienen las actividades normales, ¿no? El jueves a las 8:30, ese mismo estudio lo tendremos por Zoom, con la reunión que lleva el hermano Juan. El jueves a las 5:30, el Club del Buen Pastor en Manzanares, que es el último también, ¿verdad? Alicia, es el último en Manzanares, ya hasta el año que viene, ¿no? Este jueves. ¿Quedan dos? Vale. Pues muy bien, pues quedan dos. Y en Colmenar lo tenemos el viernes a las 5:30. Y luego los sábados a las 6:30 tenemos el estudio por la mañana y el tiempo de oración, que se juntan un montón de hermanos, y os animo que por lo menos alguna vez que lo probéis. Ya sé que es un madrugón, pero todo el que va ahí no se arrepiente. Se juntan hermanos de diferentes iglesias y tenemos un tiempo muy bueno de estudio y oración. Y hasta aquí hemos llegado. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué? Bueno, una lista de anuncios, ¿verdad? Si tenéis dudas, consultar. También están los boletines ahí fuera, está todo puesto, ¿de acuerdo? Sé que puede ser un poco lioso, y si tenéis alguna duda, por favor, que no os pese el preguntar, mandar un mensaje por el WhatsApp y enseguida lo aclaramos, ¿vale? Muy bien, pues vamos allá. Me gustaría que por favor me acompañaseis en un momento en una pequeña lectura en el Salmo 92.
Salmo 92. Salmo 92. Versículo 1 dice así: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tu mano me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Si veis el título de este salmo, es un salmo que se cantaba o se recitaba para el día de reposo, ¿no? Lo que hoy sería nuestro domingo, ¿no? En aquel momento era el sábado. Y es un salmo de alabanza. ¿A qué hemos venido aquí hoy? A alabar al Señor, ¿verdad? Es verdad, vamos a escuchar su palabra, vamos a llenarnos en él, pero hemos venido a alabar al Señor. Vamos a alabarlo con nuestras canciones, vamos a alabarlo con nuestra ofrenda, pero lo que más honra al Señor es un corazón agradecido. Este salmo no solo es un salmo para el domingo, es un salmo que refleja cómo debe ser nuestra manera de vivir. En unos versículos muy sencillos, simplemente el primero y el segundo versículo. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Y dice, anunciar por la mañana tu misericordia, en algunas Biblias dice tu amor, y tu fidelidad cada noche. Y es que cada mañana, cuando te despiertas y te estás quitando las legañas, estás pensando todo lo que tienes que hacer durante el día, todo lo que se te viene encima, todo lo que ha pasado en el día anterior, puedes recordar que el Señor te ha llevado hasta ahí. Que hasta este día, sea como sea, el Señor te ha mostrado tu amor. Te ha mostrado su amor. Y puedes confiar que durante ese día cuentas con ese mismo Dios. Alguien que te ama. Alguien que tiene misericordia de ti. Misericordia es alguien que te da algo que no mereces, ¿no? Perdón, misericordia es alguien que te da algo que no mereces, sí. Pero luego por la noche, cuando llegas a tu casa y ha pasado todo ese día y repasas todo lo que ha pasado, puedes decir, Señor, hoy has sido fiel. Hoy no me has abandonado. Y ese es el motivo de gratitud, no solo para los sábados, no solo para el día del Señor, para todos los días. Así que con ese espíritu de pensar lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo Dios obra cada día, cómo Dios tiene misericordia de nosotros, vamos a empezar este culto, dándole gracias a un Dios que nos ama y que tiene misericordia de nosotros y es fiel. Amado Dios, queremos, bendito Padre, agradecerte por este tiempo, Padre Santo, de poder recordar, Padre mío, cuánto amor has derramado, bendito Dios, en cada uno de tus hijos. Muchísimas gracias, Padre, por recordarnos que tenemos un Padre misericordioso, un Padre que se preocupa por las necesidades de sus hijos, bendito Dios. En esta mañana queremos poner este tiempo en tus manos, Padre Santo. Queremos que tomes el control de todo, bendito Dios. Desde el más pequeñito de tu iglesia hasta el más adulto, bendito Dios, para que podamos poner nuestro corazón, nuestra mente predispuestas, bendito Dios, para recibir todas las bendiciones que vas a enviar a tu pueblo en esta mañana, Padre. Muchísimas gracias, bendito Dios, por permitirnos alabarte y adorarte, bendito Dios, por permitirnos estar en libertad en este país, en este pueblo, bendito Dios, donde podemos escudriñar tu palabra, donde podemos reunirnos con tus hijos, bendito Dios, con tu iglesia, Padre Santo. Dejamos en tus manos, Padre, este tiempo para que nos instruyas, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues el grupo de alabanza puede pasar aquí adelante y los demás nos ponemos en pie.
Buenos días, hermanos. Vamos a empezar a alabar al Señor con este coro y yo les quiero preguntar, ¿tenemos razones para alabar al Señor? ¿Tenemos algo en nuestro corazón para reconocer lo que Él ha hecho por nosotros esta semana? Pues venimos a eso, ¿no? A reconocerlo, a ponernos delante de Él, a darle todo lo que tenemos en nuestros corazones, ponerlo en sus manos y pedirle que Él se glorifique en lo que hace en nosotros y reconocerlo. Alabemos al Señor con este coro. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros. Con ese mismo espíritu ponemos delante de Él nuestras peticiones, lo que traemos de nuestras necesidades para pedirle que Él obre. Primero le reconocemos por lo que Él ha hecho, pero también tenemos la oportunidad de pedirle por lo que necesitamos y que Él conoce a veces mejor que nosotros qué es lo que necesitamos, cuáles son nuestras verdaderas necesidades, y Él tiene poder para actuar.
Y para terminar vamos a darle toda la gloria al Señor con este último canto. Este no es el 372. ¿No está? ¿O el 383 entonces? ¿El siguiente no está puesto, el 372? ¿No? Bueno, pues vamos a cantar el 383. ¿Perdón? ¿Sí está? ¿El 383? El 372, vale, perdón, tengo una confusión.
Te damos gracias, Señor, por estas ofrendas que tú has dispuesto, Señor, en el corazón de los hermanos para tu gloria, gloria y honra de tu casa. Tú conoces las necesidades de cada uno, Señor. Bendice las manos dadivosas y todo esto lo ponemos en nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Amén. Bien, pues vamos ahora a pasar a participar de los símbolos, y solo quiero recordaros que, como sabéis y como tenemos también por costumbre en las iglesias evangélicas, todos aquellos que han creído en el Señor Jesús como su único y verdadero Salvador y le han aceptado en su corazón y han pasado por las aguas del bautismo, son aquellos que pueden participar de estos símbolos, porque la palabra también nos recuerda: de manera que cualquiera comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y tenemos la responsabilidad de también avisar de lo que y enseñar lo que la palabra nos dice con esto. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Nos reunimos nuevamente en tu casa para celebrar estos símbolos que tú nos has dejado, para que recordemos, Señor, ese sacrificio tan grande y ese pacto que tú sellaste con tu sacrificio a favor nuestro. Gracias porque tomaste nuestro lugar en la cruz, llevaste el castigo de nuestros pecados y nos has dado, gracias a tu sacrificio, la salvación, el poder acercarnos al Padre, el que tú nos veas, el que Él nos vea como a ti, Señor, y no con nuestro pecado, el quitar de nosotros el peso y el castigo de ese pecado tan grande, Señor. Te pedimos que nos ayudes a acercarnos a tu mesa con reverencia, Señor, pero también que si tenemos algo en nuestro corazón, o como tú dices, que estemos en paz, Señor, con las demás personas, Señor, y que podamos tomar estos símbolos
estando en paz contigo, Señor, y con los hombres. En el nombre de Jesús. Amén. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz, un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Muy bien, los niños, con Alicia, a su clase. Alicia, que Dios te bendiga. Y lo demás vamos buscando en nuestras Biblias, Juan capítulo 2.
Juan capítulo 2, a partir del versículo 13. Vamos a leer. Estaba cerca, digo bien, ¿verdad, David? Sí. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús. Juan 2, del 13 al 25. Juan 2, 13 al 25. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Bueno, pues tenemos hoy con nosotros a Dori y David. Dori ha podido acompañar a David hoy, porque es muy importante que también esté aquí con nosotros. Hasta ayer, ¿no? Tenía el niño, bueno, todos conocéis a Dorín y a Esther. Su niño pequeño estaba hospitalizado unos cuantos días, ¿no? Gabriel, y al final ayer salió y se pudo ir con su mamá, y entonces ha podido venir Dori con nosotros acompañando a David. Y David, pues qué vamos a decir, cuántas veces hemos contado ya con él, ¿no? Y es siempre un placer y un privilegio tenerte aquí, así que estamos muy agradecidos. Ya hemos podido disfrutar de una buena parte en el desayuno, no solo las porras, sino el alimento espiritual. Y ahora, pues, aquí tienes tu tiempo, ¿vale? Y te damos las gracias por hacer el esfuerzo de venir hasta aquí, de verdad, ¿eh? Es un verdadero privilegio. Es amigo de la familia, y voy a decir de la iglesia, pero es que cuando... Debe ser curioso que yo te presente a ti, porque cuando yo nací, tú ya estabas ahí, ¿no? Bueno, entonces la verdad es que es un verdadero privilegio, un verdadero honor poder presentarte y ver cómo tu ministerio y todo el trabajo se sigue desarrollando a lo largo del tiempo y todavía sigue siendo testimonio y de enriquecimiento para todos nosotros. Para gloria a ellos. Bueno, es un placer. Un placer estar aquí con vosotros. Cuando me llamó Jair, oye, ¿puedes venir? Y yo no sé decir que no, y menos a ver, conozco a la familia Casero desde el siglo pasado. Lo que trato de recordar es de qué parte del siglo pasado fue, pero no lo recuerdo. Mi memoria va fallando ya en muchas cosas. Pero bueno, es un gozo estar con vosotros. Salvador lo hemos tenido muchas veces en nuestra iglesia, hemos colaborado juntos en muchas actividades y somos una iglesia hermana, de otro lado de la sierra, pero ahí estamos. Así que, bueno, cuando pensaba en qué podría compartir con vosotros, y el Señor me dirigió a ese texto que hemos leído. Y hay varias enseñanzas en este texto que nos tienen que hacer pensar y reflexionar en muchas situaciones. En primer lugar, nos está hablando de que Jesús entró en el templo. Bueno, realmente es el atrio del templo, que es la parte delantera del templo. Y ahí leemos, y hemos leído muchas veces, y nos hemos parado a pensar, y cogió un azote de cuerdas y echó de allí a todos los que estaban comerciando. A todos. A todos. Creo que no habéis leído con atención. A algunos no los echó. Pero sí, él tiene celo por su casa, celo por su templo, y quiere que las cosas sean dignas. Y allí en el atrio del templo, pues había mercaderes de corderos, de bueyes, mercaderes cambistas y también personas que vendían
palomas. A los de los bueyes les echó, a los de las ovejas también. A los cambistas les hizo el mayor fastidio que puede haber. La profesión de cambista digna, bancario si queréis o banquero, yo he trabajado en un banco muchos años, es una función buena, necesaria. Los que venían a la fiesta de la Pascua desde tierras lejanas, pues en vez de venir cargado con su cordero para el sacrificio todo el camino, y quiero de beber y quiero de comer, entonces no estaban acostumbrados, como hacemos ahora muchos que llevamos a nuestro perrito y llevamos allí su botella de agua mineral con un bebedero para cuando paramos en la autopista y vamos de vacaciones que pueda beber agua mineral de grifo, ¿no?, que está contaminada. Y además, bueno, ellos no lo hacían, no pudieron, no sabían hacer eso con los corderos y mucho menos con los becerros, ¿verdad? Entonces era más fácil llevar el dinero en el bolso, bien ligero, y entonces comprarlo en el lugar del sacrificio y hacer el sacrificio. Pero allí había gente y con esos animales que no llevaban los animales puros, limpios. Tenía un cliente cuando estaba trabajando que en la época de Ramadán llevaba camiones cargados de corderos a Marruecos. Y ahí no importaba cómo llegaba el cordero, si cojo, si mancho, si tuerto, de cualquier manera. Por la tradición de la fiesta del cordero del Islam, pues todos los corderos se vendían en Marruecos. Todos, me decía. No importa cómo lleguen, no importa cómo salgan de aquí, tampoco. Así que tampoco hacía una selección previa para que fuera un cordero de un año sin mancha, como había establecido Dios en el Antiguo Testamento como sacrificio para ciertos pecados. Así que me imagino que algo de esto también vería Jesús en aquel momento. Y los cambistas eran necesarios. Eran necesarios porque los judíos que llegaban a Jerusalén, de todo el mundo conocido, llegaban con las monedas locales. Ahora en Europa, con el euro, pues ya no importa, vayamos a Portugal, Francia, tenemos el euro. Pero siempre ha habido que hacer cambios en las fronteras y declaraciones y demás. Porque la única moneda que admitían en el templo como ofrenda era la moneda de Tiro. Entonces todas las demás monedas estaban contaminadas. No eran puras, no eran limpias, no eran admitidas, y de ahí la función de los cambistas. Pero es fácil en el cambio hacer trampas y enriquecerse de una forma injusta. Yo, que vengo de muy lejos, traigo mis ahorros para depositar la ofrenda o para comprar el cordero que necesito para la ofrenda de acuerdo con los mandamientos, y estaba siempre pues el bancario, de ahí quizás venía su mala fama, allí para hacer ese cambio y hacerlo a un tipo que perjudicaba al que llevaba el dinero al pobre y beneficiaba a ellos mismos. Eso sí, el lío de monedas en el suelo fue morrocotudo. Pero decíamos que habría echado a todos los que estaban haciendo alguna de estas funciones o comerciando en el atrio del templo. Pero si leemos con atención, Juan nos dice que a los que vendían palomas no hizo lo mismo que con los otros animales. Dice, si tenéis la Biblia abierta, en el versículo 16, dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí y no convirtáis la casa de mi padre en casa de mercado. ¿Por qué esta diferencia hizo Jesús en aquel momento? Quizás sería porque 2 palomas era el sacrificio mínimo que una familia debía presentar cuando llevaba a su hijo varón que había roto matriz al templo. Por él sacrificaron 2 palomas. El sacrificio mínimo por la bienvenida de un ser a la tierra. Los otros sacrificios eran para expiación de pecados. Digo yo, no sé lo que puedan opinar otros, pero aquí sí que hay un cambio. No echó a todos, pero sí que estaba indignado por el comportamiento irreverente que tenían aquellos mercaderes, aquellos cambistas y también los propios usuarios con respecto a la ley, al mandato de Dios. Y no digamos que es a quien más atacaba de los sacerdotes. Así que de una forma enérgica manifestó su indignación. Tenemos normalmente en nuestra mente y en nuestro corazón el pensar de que Jesús siempre fue bueno, amable, afable, decía las cosas como las tenía que decir sin ofender a nadie. Bueno, eso es una visión un poco particular que podemos tener de lo que conocemos y cuando leemos los evangelios, pero Jesús dio caña, como se suele decir.
Aquellos mercaderes, aquellos que se portaban de una forma irreverente en el mercado, les dio caña, los castigó, les enseñó que no pueden hacerse negocios en el templo. Hablaba en broma con Carlos antes, voy a tener que cambiar mi predicación a ver la librería y dice, esto es un servicio para la iglesia de aquí, tal como nos cobran, cobramos para ayudar a la gente que pueda llegar a la librería sin ir a la librería. Digo, bueno, bien, es un servicio a la iglesia como aquellos vendedores de palomas también, contra los cuales Jesús no se metió, ¿verdad? Bien, pero sí que encontramos a veces que el uso del templo, de la capilla, no es siempre lo reverente que Jesús esperaría. A veces podemos bailar, los niños en su inocencia pueden correr, mis nietos lo hacen, tengo que reprenderles, lógicamente, porque Jesús no quiere que corran por el templo, aun cuando ellos de naturaleza puedan hacerlo. Tengo que reprenderles, porque yo soy el responsable de que no corran, que se comporten de una forma digna y reverente dentro del templo. Así que esto nos tiene que hacer pensar cuando vemos ciertas situaciones en las cuales esa reverencia brilla por su ausencia. No que yo participe en ella, pero puedo ser testigo. Dios nos ha dado la capacidad de poder pensar, de poder oír la palabra de Dios y de poder observar determinadas situaciones en las cuales a veces tenemos que intervenir porque hay un uso correcto de lo que es el templo. Recuerdo una ocasión, había un hermano predicando en nuestra iglesia y había una niña, como mi Samuel, como de 4 años, por ahí, y corría del último banco hasta la plataforma, de la plataforma al último banco, del último banco a la plataforma. Y ya el predicador perdió el norte, perdió la paciencia, dijo, a ver, padre, recoged a esa niña que no puede estar todo el tiempo corriendo. Efectivamente, los padres y los tíos que estaban allí, que podían haber sujetado a la niña, pues no hicieron nada para que aquel momento fuera de total reverencia. Pero sin hacer absolutamente nada de esto, podemos estar de forma irreverente también en la casa de Dios a título personal. Podemos haber traído nuestro negocio, nuestra preocupación, nuestra familia. Podemos estar escuchando sin oír, oír sin escuchar. No sé muy bien cuál es el significado de ambos verbos porque siempre los confundo. Pero entra por nuestros oídos una palabra y no la podemos retener porque nuestra mente está ocupada en otra. ¿Haber comprado suficientes langostinos para hacer la paella luego? En mi pueblo, en Medina, la boutique del aire, le hace mercadillo, se celebra cada domingo. Y hay hermanos, hermanas, que antes o después del culto van al mercadillo. Y como están pensando en que cuando acabe que se enrolla tanto, termine, pues vamos a ir y voy a ver si veo al gitano ese Medina de Río Seco que trae. ¿Dónde está mi mente en la casa del Señor para adorarle, para alabarle, para agradecerle como hemos cantado? Es una forma de irreverencia de estar en la casa de Dios, de una forma que Dios no quiere que estemos, porque hemos venido para adorar, hemos venido para alabar, y hemos venido también para aprender lo que dice su palabra. Seguro que ya no se os va a olvidar que los que vendían palomas no tuvieron que echar a volar las suyas en esta escena que nos narra Juan. Las ovejas, por un lado, los bueyes, por otros, pero en cambio las palomas no salieron de su jaula. Tenemos que pensar y saber y ser conscientes si lo que estamos haciendo y viendo en el momento glorifica a Dios, edifica mi alma. Yo no sé si porque soy hombre o qué, por lo que dicen por ahí, no puedo pensar en 2 cosas a la vez. Yo no. Las mujeres dicen que son capaces de pensar 2 cosas a la vez y hacer 2 cosas a la vez. Bueno, a veces no vamos a entrar ahí en ciertas discusiones, pero si yo me concentro en una cosa, pienso en una cosa, observo la palabra, solo puedo observar la palabra. Lo que está diciendo aquí, que tantas veces que lo he leído y se me pasó desapercibido hasta la última. Por eso pensé en que sería bueno poder compartirlo con vosotros, ya hace unas semanas también con mi iglesia. La importancia de prestar atención
a todo lo que dice la palabra de Dios. Y a veces nos sorprende con expresiones, con situaciones que nos chocan. Y nos chocan porque tienen que hacernos pensar. Y en este caso, y en esta primera parte de la lectura, pues está la gloria de Dios y cómo Dios desaprueba el comportamiento irreverente en su casa. Así que busquemos cómo comportarnos adecuadamente. No voy a leeros todo, solamente voy a sacar otro titular de la segunda lección que encuentro en este pasaje y que también ha estado dando vueltas a mi cabeza estas últimas semanas. Es lo que nos dice el versículo 17. Sus discípulos recordaron que está escrito: el celo de tu casa me consumirá. Ante una escena dramática de ira, digamos, ira santa, por el celo de la casa de Dios, a nadie se le había ocurrido pensar que estaban haciendo algo mal. A los sacerdotes, a los fariseos, a los escribas, profesionales de la religión y de enseñar, les había pasado desapercibido que la casa de Dios es casa de oración. Y a los propios discípulos fue en ese acto, en ese momento, cuando les vino a la mente algo que habían leído y aprendido desde su niñez. El celo de tu casa me consumirá. Salmo 69, 9. Así entendieron por qué Jesús había actuado de esa manera que ellos no esperaban en absoluto. Pero no solamente con eso, los judíos también se dieron cuenta de que, bueno, cuando has hecho esto, la autoridad con la que hemos visto que hiciste otras cosas antes, ¿qué señal nos muestra de que tú realmente eres alguien importante y alguien que está haciendo la voluntad de Dios? De ahí esta frase que no entendieron tampoco quienes lo escuchaban, ni aun los propios discípulos. Destruid ese templo, dice el versículo 19, y en 3 días lo edificaré. ¡Ah! Estás tú bueno, estás chinado, ¿qué pasa contigo? Si tardaron 46 años los mejores edificadores, los mejores albañiles, los mejores picapedreros, los mejores carpinteros tardaron 46 años y gastaron un montón de dinero en edificar este templo y tú dices que en 3 días. ¿De dónde ha salido este? Pensarían más de 3. Como muchas veces ocurre en nuestra vida de testimonio con nuestros vecinos cuando hablamos del Señor, algunos piensan de dónde te has caído. Porque estamos hablando de cosas que van contra la naturaleza del ser humano. Hablamos del amor. No está de moda. Lo que está de moda es la tiranía, pero no el amor conforme enseña las Escrituras, no el amor de acuerdo con Dios, porque sí es cierto, la palabra amor se está generalizando y demasiado uso inadecuado para referirse a relaciones sexuales, lícitas y dignas según Dios, según Él. Pero el amor de Dios nos constriñe de pecado y del apóstol. El amor de Dios es el que debemos vivir y mostrar. Y como somos capaces de pensar, tenemos que amar a nuestro prójimo. No olvidemos que Dios, cuando relacionó con Moisés, le dio 10 mandamientos. 4 para que el hombre se relacionara con Dios. 6 para que el hombre se relacionara con sus vecinos. Jesús lo resumió en 2, quizá más fácil. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo me amo yo? Como me amo yo, tengo que amar a mi prójimo. Ese es el mandamiento de Dios. Como me amo yo, debo amar a mi prójimo. ¿Qué es amar? Desear hacer lo mejor para con nosotros. Vivimos una sociedad tremendamente egoísta. Yo me lo sé todo. Yo lo sé y lo que yo sé es cómo se tienen que hacer las cosas. La mejor fabada la hace mi madre, puedes decir, o la hago yo. No sé cómo se hace la fabada, pero bueno, cada uno lo hace mejor que nadie. Y mis hijos cuando vienen a verme se chupan los dedos. Yo soy el que más sé. Dice la Escritura, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Pero la sociedad que nos circunda
en nuestros compañeros de estudios, de trabajos, de vecindad. Tenemos mucha gente que lo sabe todo y no sabe nada. Y lo único que procura es desarrollar su propio egoísmo, su propio yo. Y además, si me llevas la contraria, estás equivocado y te retiro el saludo, porque tú estás equivocado. No puedo escuchar lo que tú me estás diciendo. Así que cuando hablamos, cuando testificamos, cuando hablamos de nuestra dependencia de Dios, incluso tenemos que soportar burlas. Hasta no hace muchos años en España había persecución y los cristianos que confiaban en Dios eran llevados a la cárcel. Hoy hay muchos países en los cuales los cristianos son llevados a la cárcel, despedidos de sus trabajos, separadas las familias. En muchos sitios. Hay algunos que no quieren reconocer a Dios y que pretenden que su ley y su pensamiento se imponga en todos los demás, coartando las libertades. Hay una frase que encontramos en la Escritura: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero nos están embobando de tal manera que no somos capaces de pensar y que tenemos que obedecer sin cuestionarnos lo que diga el líder de turno, quien quiera que sea, y no podemos llevarle la contraria, y mucho menos comparar si lo que nos enseña está de acuerdo con las Escrituras, como hicieron aquellos primeros cristianos en la ciudad de Berea con Pablo. Y bien que hablaba Pablo, pero decían: ¿esto que está diciendo este hombre está en el libro del profeta? ¿Concuerda con la ley que conocemos? Encontraron que sí. Así que muchos siguieron a Pablo. Así que Jesús estaba loco por esa afirmación: en 3 días levantaré ese templo. Pero la lección para nosotros más práctica de todo ello, de esa conversación entre los que dudaban y los que tomaban por loco, es la actitud de los apóstoles. Dice el versículo 21 que él, Jesús, hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Juan nos explica cuándo los discípulos entendieron este hecho, esta escena, esta conversación de que Jesús dice: destruid este templo y yo lo edificaré en 3 días. Cuando resucitó, se acordaron de lo que le había dicho, se acordaron de lo que habían oído. Así que el hablar de las cosas de la palabra de Dios y del amor de Dios nunca está fuera de lugar. Tal vez parezca que no nos escuchan, tal vez nos escuchen y nos juzguen, tal vez como los discípulos cuando echó a los cambistas del templo: el celo de tu casa te consume, que dice el Salmo. Me acordé de lo que decía el Salmo. O cuando ven a Jesús ya resucitado, dice: si esto no lo había dicho al principio de su ministerio y no le entendimos, no nos quedamos con ello. ¿Cómo habría sido nuestra vida junto a Él si hubiéramos entendido que a un tiempo más o menos próximo pues iba a hacer esta obra, este milagro de reconstruir su propio templo o el templo de su cuerpo después de 3 días muerto? No sé, supongo que los pensamientos de los discípulos serían 1001 como es el mío cuando me paro a ver esto. Pero lo importante es que los discípulos recordaron. No hay palabra ociosa, no hay predicación ociosa, no hay enseñanza que caiga en saco roto. Como predicadores tenemos que recordar lo que dice la palabra y resaltar estas cosas para que no se nos escapen determinados detalles. Y nosotros también, cuando leemos y estudiamos, para poder compartir y sacar una enseñanza práctica de la Escritura, no algo que nos inventemos como una fábula para entreteneros. Lo siento, no somos así, sé que Salvador tampoco. Los demás me imagino que tampoco, porque han bebido de Salvador para enseñar la pura palabra de Dios, mal que cueste. Pero esas palabras nunca van a caer en saco roto. Dice un hermano mío, un hermano en la fe: ¿qué comiste el día 15 de diciembre del año pasado? Y se acuerda. Ninguno nos acordamos.
pero nos hizo bien. No pasamos hambre, llenó nuestra panza y a lo mejor tuvimos que tirar un poco de almas para aliviar nuestro estómago si fue demasiado, ¿verdad? Así que oigamos lo que oigamos, siempre nos va a dejar un pozo de conocimiento y de recuerdo. Y más cuando busquemos comparar que las palabras del predicador concuerdan con la voluntad de Dios, concuerdan con la ley de Dios, concuerdan con la misericordia de Dios que está en su palabra. Cuando enseñamos a nuestros niños, tenemos también, aunque no tengan edad para entenderlo, como dice mi hija, tenemos también que explicarle con todo tipo de detalle cómo son las cosas, o el porqué de la voluntad de Dios, o cómo Dios hizo aquello. A veces nos plantean preguntas curiosas, preguntas difíciles de responder. Ayer veía con mi nieto de 4 años un documental, no sé de dónde era, pero salía un águila cazando ardillas. El águila caza la ardilla y se la lleva a sus críos, a los polluelos. Tuve que explicarle el ciclo de la vida, como mejor supe. No sé si le habrá quedado mucho o no entre las imágenes y lo que le conté. Espero que haya aprendido que en el ciclo de la vida es necesario que unos mueran para que otros puedan vivir. Es algo muy natural para nosotros. Para un niño podemos llegar a pensar, no lo va a entender, no se lo explicamos. Mucho menos tenemos que pensar así, cuando tenemos que explicarle de aquellas cosas que son pecado. ¿Y qué es pecado? Cogemos el catálogo, como hacían los judíos, esos 603 normas que si las incumplías habías pecado, y si no las incumplías, pues entonces eras santo y perfecto. No, saber hacer el bien y no hacerlo es pecado, dice simplemente Jesús. Saber hacer lo que a Dios le agrada y no lo hacemos es pecado. Así que ahí tenemos una responsabilidad. Nunca olvidemos que toda enseñanza que hagamos, toda explicación que demos, aun cuando me parezca no escuchada, aun cuando parezca no entendida, queda su pozo. Y un día, como los apóstoles, recordarán aquello que escucharon o aquello que vieron de nuestro vivir. Importante. Tenemos que vivir conforme a nuestra convicción de fe, conforme a la voluntad de Dios que nos es revelada en su palabra y nos es enseñada en la escuela dominical y nos es enseñada en los libros, folletos que leemos y cada vez que escuchamos la predicación del Evangelio. Dejemos a un lado aquello que pueda enturbiar nuestra relación con Dios en el templo, que no sea digno estar en el templo, porque son pensamientos u ocupaciones que tendremos que dejar para otro día, porque no en vano el domingo es el sucesor del sábado, y en toda la Escritura se nos habla de que el sábado era día de reposo. Y cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ¿recordáis? Fue mantenido 40 años con maná. Y el maná que tenían que comer el sábado, la comida del sábado, la tenían que preparar el viernes, mejor dicho, recoger en aquella época el viernes. ¿Nosotros en nuestra sociedad y con nuestras familias somos capaces de guisar el sábado para comer el domingo? Hombre, la fabada sí. Dicen que de un día para otro está mejor, sabe más rica. El arroz, haz de la prueba. Pero no hay por qué comer paella todos los domingos. Se puede comer fabada y otras cosas, ¿verdad? De forma que no seamos esclavos de la cocina o esclavos del vientre, sino aprovechar todo el tiempo para tener una mejor comunión con el Señor y con sus hijos. Hay una tercera enseñanza en este pasaje. Dice el versículo 23 que aquel día de la fiesta de la Pascua muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Muchos creyeron, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Había mucha gente que le había seguido a Jesús. Gente cuando entró triunfalmente en Jerusalén, lo vitoreaban, se quitaban sus mantas, sus capas, sus chaquetas, lo ponían en el suelo para que la borriquilla que lo llevaba no se manchara los cascos. Nunca he entendido eso, ¿por qué? Porque si fuera para que no se ensuciaran los pies de Jesús, todavía tendría una explicación. Pero mira tú que cuidar de que no se manchara los cascos la borriquilla en la cual iba Jesús sentado, como un rey, para entrar en Jerusalén. Seguro que no lo habéis pensado cuando habéis leído ese pasaje. Tenedlo en cuenta y recordad, como tantas cosas,
a leerlo y preguntar, ¿por qué harían aquello? Pero aquellos mismos que decían, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, decían, crucifícale, 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 queremos ver sangre. Jesús nos conoce a todos y cada uno de nosotros. Sabe si estamos aquí de forma sincera por amor a Él. Sabe si estamos aquí poco por compromiso, arrastrados. Si hemos venido con curiosidad o con fe. Cualquier razón es buena. La palabra, como acabo de decir, va a quedar en nuestra mente, en nuestro recuerdo, y tendremos oportunidad de poder mascarla bien en nuestro cerebro, entenderla y creer a Dios. Pero Jesús conoce a todos. A los hombres los podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Así que voy a dejarlo aquí, porque tenemos ya 3 lecciones en las cuales meditar esta semana. La dignidad con la que venimos al templo, si es agradable o no a Jesús. Que todo cuanto hablemos, compartamos, informemos, vivamos, testificamos y las trampas que hagamos en los juegos o en los negocios van a ser recordadas y van a hablar de nuestra dependencia y fe en Cristo. ¿Cómo puedo, si soy comerciante, cómo puedo decir a la gente que seas justo en la medida si yo he pegado un imán debajo del plato para que lo que llevas pese un poco más? Decía mi padre que cuando una mujer iba a comprar 100 gramos de jamón de York o cualquier otro producto, compraba kilos de 900 gramos. Una tía mía con la que pasé un verano allá en León, pues tenía una tienda de comestibles y nunca dejaba que se parara la aguja en el peso. Decía, 750, y los 50 no los había marcado, pero ya tenía la habilidad de quitarse y quitar el plato. ¿Y cómo puedo decirte a ti, invitarte a ti a que seas justo si yo no lo soy? Tenemos las advertencias de la propia palabra de Dios, de que usemos medidas justas, que tratemos con equidad a todos nuestros prójimos, a todos los que nos relacionamos. Y finalmente, saber y ser conscientes de que a Jesús no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Dios nos ama tanto que envió a Jesús para que pagara el precio de nuestros pecados. Y pagara el precio de aquellos que, habiendo pecado, crean a Dios. Y que el amor de Dios le llevó a buscar lo mejor para nosotros y puso para satisfacer su perfecta justicia a alguien que pagara por nosotros. Nuestros pecados no van a ser perdonados porque vengamos aquí, sino porque creamos a Dios y el amor de Dios. Y eso debe ser ejemplo a nosotros también, para amar a aquellos que puedan ser nuestros rivales o nuestros enemigos, buscando siempre el bien del otro. Es lo que tenemos en la Escritura y os animo a que sigáis leyéndola con atención. Que el Señor nos ayude. Pues muchas gracias, David. Hemos recibido la palabra del Señor y bastante práctico, ¿verdad? Nos da un montón de cosas para nuestro caminar diario y de cómo venimos aquí a la casa del Señor, cómo tiene que ser nuestra reverencia, no solo física, sino también de nuestra mente y nuestro espíritu, cómo debemos mostrar amor a los demás y recordar que la palabra siempre lleva fruto, siempre deja su pozo, siempre nos alimenta, aunque no nos acordemos de ello. Pero sobre todo que Dios también conoce nuestros corazones, ¿verdad? Dios nos conoce a todos. Así que a lo mejor has venido hoy aquí solo por unas porras, pero te estás llevando algo mucho más importante y que el Señor quiere decirte. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo y por este día, Señor. Te damos gracias por tu palabra y por los siervos que tú pones para transmitírnosla. De verdad es terrible para nosotros que tú sepas todo de nosotros, nuestros corazones, porque tú lo veas realmente y que pensemos que nosotros te podemos engañar. Te pedimos que nos ayudes a venir aquí reverentemente y no solo venir aquí reverentemente, sino que nuestra vida es una vida de reverencia.
una vida que te honre, que te glorifique con nuestro caminar. Muéstranos esas cosas que hacemos, que decimos, que pensamos, que no te honran, para llevar vidas de amor, vidas a la altura de lo que tú quieres que vivamos. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra, a escudriñar los detalles, porque ahí está tú lo que tú nos quieres decir, tú nos hablas a través de ella. Y si realmente queremos hacer tu voluntad, necesitamos tu palabra, Señor. Danos la constancia para seguir alimentándonos cada día de ella, no solo los domingos, Señor. Y luego ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos a recordar estos mandamientos tan sencillos pero tan importantes, donde se resume toda la ley: amarte a ti y amar a y al prójimo como a ti mismo, Señor, como a uno mismo. Gracias, Señor, porque hoy hemos podido recibir tu palabra, Señor, y realmente nos nutre, Señor. Así que te pido que ahora, cuando salgamos ahí fuera, podamos seguir meditando en ella y poniéndola en práctica, Señor. Gracias por cada una de las personas que han venido aquí, gracias por cada una de las personas con las que tú estás ahora mismo, Señor. Y te pedimos que ahora nos despidas con tu paz, tu bendición, Señor, despidiendo y llevando con bien a cada uno a su casa, especialmente los que van lejos, Señor, y una vez más agradecidos de poder estar con libertad en tu presencia y en comunión con los hermanos. En nombre de Jesús, amén. Amén.